Así es que le voy a pedir por favor que me acompañe a Génesis capítulo 40, versículos 1 en adelante. Hemos estado hablando acerca de José el soñador y cómo podemos aprender de la experiencia y de la vida de José y cómo la escritura nos puede enseñar que si Dios lo hizo con José, ahora cómo es extraordinariamente posible que Dios también se manifieste o que nuestras vidas manifiesten la gloria y el poder de Dios en Cristo Jesús. Así es que vamos a ver a la luz del Evangelio, a la luz de la abundancia de gracia y de la abundancia del regalo de la justicia de Jesús, cómo podemos beneficiarnos de la palabra hablando o escudriñando lo que la Biblia nos enseña acerca de José. En el capítulo 37 al 39 hemos estado viendo acerca de cómo José fue el preferido de su padre Jacob, o también llamado Israel, y cómo sus hermanos, dice la escritura, hacían lo malo y José iba y le decía a su padre las fechorías y las cosas malas que sus hermanos hacían. Dice la escritura que sus hermanos eran malos. Los hermanos lo odiaron. Tanto que cuando José tuvo dos sueños acerca de que todos sus hermanos y sus padres iban a postrar ante él, entonces sus hermanos quisieron matarlo. Pero en lugar de matarlo, uno de sus hermanos, digamos que intercedió por él, lo echaron en un pozo y después, quizá con la pretensión de aquel hermano, en este caso era Rubén, posiblemente quería a lo mejor rescatarlo posteriormente para que no lo mataran, pero después otro de sus hermanos le ocurrió venderlo como esclavo y José fue llevado a Egipto. Posiblemente o muy seguramente fue llevado a Egipto y Dios siguió estando con José y bendiciendo a José, porque dice la escritura que José fue prosperado, y aunque aparentemente por lo que José estaba experimentando no había ninguna demostración de la prosperidad de Dios, pero José entendemos que tuvo que ser vendido para que sus hermanos no acabaran con su vida. Así es que entonces José fue vendido, lo compró Potifar, un hombre egipcio con mucha autoridad y mucho poder, y José no solo dice la palabra que Dios estaba con él, sino que Potifar se dio cuenta de que Dios estaba con José, y José fue prosperado en la casa de Potifar. Y después recordamos cómo Potifar o la mujer de Potifar quiso abusar de José y José la rechazó y fue acusado falsamente por la mujer, y Dios estuvo con José de tal manera que Potifar no quitó la vida de José, sino que lo echó en la cárcel. Y vimos también cómo José era tan próspero y Dios estaba con él, que en la misma cárcel fue puesto a cuidar a todos los presos de la cárcel por el carcelero. Y antes que José estuviera adolorido, estuviera frustrado, estuviera con un autoestima bajo, con un corazón amargado, odiando a sus hermanos, José siempre perseveró en el Señor. José siempre perseveró con una actitud correcta ante Dios, porque Dios le había hablado a José en sueños, y José sabía que sus sueños tarde o temprano, esos sueños se cumplirían en su vida. Así es que José no solo permaneció fiel al Señor con un corazón íntegro al Señor, sino que perseveró, permaneció firme y perseveró. Así es que ahora en el versículo 1 del capítulo 40 vamos a leer lo siguiente. Aconteció después de estas cosas, es decir, José había sido puesto en la cárcel, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y enojándose Faraón contra sus dos eunucos, contra el principal de los coperos y contra el principal de los panaderos, los puso en prisión, en la casa del capitán de la guardia, en la casa de la cárcel donde José estaba preso. Recuerde, José ahora era el encargado de la cárcel, era un preso, pero se encargaba de la cárcel, y el carcelero, el responsable de la cárcel, no se preocupaba porque José cuidaba bien de los presos. Y el capitán de la guardia dio cargo de ellos a José. Y José servía ¿a quién? En este caso, al principal de los coperos y al principal de los panaderos. A estos dos personajes eran eunucos, eran
sirvientes de Faraón. José les servía. Y aquí hay algo muy interesante. José no solo era prosperado, no solo permaneció en la palabra, pero tenía un corazón correcto para el Señor. José les servía. Él estaba preso, pero no porque estaba preso injustamente, él reclamaba o tenía una mala actitud, sino antes bien José servía, tenía un corazón para servir. José tenía un pensamiento positivo, una actitud positiva. Recuerde que la escritura dice que si nosotros tenemos el poder de hacer el bien, necesitamos hacerlo. Y todo lo que no procede de fe es pecado, dice la escritura en el Nuevo Testamento. Así es que José hacía las cosas apropiadamente y teniendo una buena actitud, teniendo el poder para hacer el bien, servía. Y José creía que Dios estaba con él. José sabía que Dios estaba con él y que tarde o temprano los sueños de José, el propósito de José se iba a cumplir en su vida. Así que no importaba lo que otros dijeran, ni la esposa de Potifar, ni los hermanos de José, ni Potifar siquiera, ni tampoco importaban las circunstancias que José fue puesto en un pozo, que después fue vendido, que después fue puesto en la cárcel, pero José estaba firme en lo que Dios había hablado a él. Así es que todo creyente nacido de nuevo tiene que entender algo. No es lo que los demás digan de ti, no es las malas experiencias o las buenas experiencias que te dan una identidad para que tú estés caminando conforme a lo que las circunstancias, el ambiente, los síntomas digan o las otras personas digan. Pero hemos dicho ya que la palabra es la que tiene la verdad. Y la palabra de Dios habla de ti. Y si tú eres un creyente nacido de nuevo, la palabra dice que tú eres total y completamente perdonado y sanado. Que eres perfectamente justificado y eres altamente favorecido. Eres profundamente amado por Dios y grandemente bendecido. Y en Cristo tú eres más que vencedor. Tú estás en una posición de salvación, de bendición, de salud, de bienestar, de victoria. Y eso es lo que tú debes de creer, lo que la palabra de Dios dice de ti, porque es lo que Dios ya dijo en su palabra. Y cuando tú lo crees y tú lo declaras, no solo tú estás abrazando lo que Dios ya dijo, sino hablando lo que Dios ya dijo y armonizando en el mismo poder de la palabra, porque la palabra no es letra, la palabra no fue escrita para la mente, sino la palabra fue escrita para el corazón y la palabra de Dios es viva y eficaz. Así es que es muy importante que entendamos lo que somos en Cristo, lo que podemos o lo que fuimos llamados a hacer, lo que fuimos llamados a poseer, lo que fuimos llamados a ser en el nombre de Jesús. Bien, y dice el versículo 3, y púsolos en prisión. Bueno, versículo 4, decimos aquí que José servía al principal de los coperos y al principal de los panaderos. Y estuvieron días en la prisión. Y ambos a dos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, vieron un sueño, cada uno de ellos. Cada uno soñó esa misma noche, cada uno conforme a la declaración de su sueño. Y vino a ellos José por la mañana y mirólos y les dijo, déjeme cambio la versión aquí para... dice, y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? José atendía a los presos y tal parece que los semblantes de los presos eran buenos en todo tiempo, al menos en el tiempo de José. Porque José identifica que después de que estos dos personajes tienen un sueño, ellos cambiaron su semblante. Es decir, José servía de tal manera que propiciaba una buena atmósfera, una atmósfera correcta. Por eso es tan importante que tú y yo nos asociemos con personas que participan de la misma fe. Tú y yo no fuimos llamados a contender, no fuimos llamados a criticar, no fuimos llamados a causar enojo o ira en los demás.
Pero no significa que seamos condescendientes del pecado, no significa que abracemos la mentira y el engaño, no. Fuimos llamados a hablar la verdad en amor, pero fuimos llamados a que el fruto del Espíritu se manifieste en nuestras vidas. Así es que debemos desechar toda contienda, toda ira, todo juicio equivocado. Tenemos que desechar toda murmuración, toda injusticia, pero tenemos que caminar en la fe, caminar siendo guiados por el Espíritu Santo para causar una bendición no forzada. Recuerda, tú y yo somos transformados no por fuerza humana, sino sin esfuerzo por el poder de la palabra cuando permitimos que nuestras mentes sean renovadas por la palabra del Señor. Cuando ponemos la palabra en nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, en nuestra mente, en nuestro corazón, meditamos y una y otra vez en la palabra, permanecemos en la palabra hasta que la palabra sea sembrada y entonces manifiesta un fruto, y ese fruto tiene que ver con transformar nuestra alma, transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestro comportamiento, nuestra manera de soñar, nuestra manera de desear, y vivifica también nuestro cuerpo. Dice la Escritura que la palabra es como sanidad a nuestros huesos. El Espíritu de Dios vivifica nuestros cuerpos. Así es que la fe que nos fue dada para vivir a través de ella o en ella, viene por el oír la palabra del Señor. El justo por la fe vivirá. Y la fe viene por el oír la palabra del Señor. Bien, así es que es muy importante que no solo tengamos un buen semblante tú y yo. Porque más allá que el día esté gris, más allá que la adversidad esté a nuestro alrededor, más allá que haya conflictos en la tierra y haya aflicción, el Señor Jesucristo nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en Cristo somos más que vencedores. Y tenemos garantizada la vida eterna. Y Cristo está por venir por su iglesia. Y nosotros nos gozamos y nos alegramos porque no tenemos digamos que un hogar en esta tierra, sino somos peregrinos, pero tenemos un hogar celestial. Somos de la familia del Señor y nuestra esperanza está segura en Cristo, si somos creyentes nacidos de nuevo. Porque dice la Escritura que no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Y la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Así es que siempre tenemos que tener el semblante correcto. Por eso es importante que cuando nos levantemos seamos agradecidos con el Señor, le adoremos y le alabemos. Es decir, que entremos en la armonía y en la sincronía de la palabra, que entremos en la armonía y en la sincronía del Espíritu Santo, en la armonía y en la sincronía de lo que Dios es y de lo que nosotros somos en Cristo. Somos sus hijos amados. Somos sus hijos amados. Perdón, José era amado por el Señor. Pero Dios es amor. Juan, el discípulo, era amado por el Señor, pero no era más amado. Juan no era más amado que Pedro. Juan no era más amado que Tomás, o que Felipe, o que Jacobo. Sino que Juan no solo creyó, conoció y experimentó el amor de Dios. Es decir, Juan fue recíproco. Juan entendió y experimentó el amor de Cristo. Como el apóstol Pablo, que decía que el amor de Cristo lo sostenía, lo apretaba. Por eso él servía aún con su propia vida a Cristo y servía a los hermanos por causa de Cristo. El mismo apóstol Pablo dice: todo lo que hagas, hacedlo, sea de palabra o de hecho, hazlo en el nombre de Jesús, como que lo haces para el Señor, no para los demás, no para ti mismo, no para los demás, sino para el Señor. Así es que entonces José aquí vio que los semblantes del principal de los panaderos y de los coperos no era un mal semblante. Y dice: ellos dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces José les dijo: ¿no es de Dios las interpretaciones? Mira la respuesta de José. Aquellos hombres estaban tristes aparentemente y dijeron: es que tuvimos un sueño y no hay quien lo interprete. Y José inmediatamente, estando en la armonía del Señor, dijo: ¿no son de Dios las interpretaciones? Así es que, ¿quién tiene sueños? Pero ¿quién tiene la declaración, la revelación de los sueños?
Dice la Escritura que en los postreros tiempos, y está hablando de nosotros, de los tiempos en donde vivimos, habrá sueños y visiones. Dios hablará a través de sueños y visiones. Y quizá los sueños y las visiones necesiten una declaración y una interpretación, un discernimiento. Pero es el Espíritu Santo el que nos da la sabiduría, el discernimiento. Y que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. El mismo Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él nos dará a conocer todas las cosas. Él nos da a conocer las cosas que nos han sido concedidas. Él nos guía en toda la verdad. Así es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. El Espíritu de Cristo está con nosotros. Ha sellado nuestro espíritu nuevo, creado en la justicia y santidad de la verdad, de tal manera que está listo, presto, para revelarnos las mismas cosas de Dios. Así es que si Dios nos da un sueño, que eso es algo en donde Dios quiere que tú y yo incursionemos. Porque no todos sueñan sueños de Dios. No todos disciernen o declaran o revelan los sueños de Dios, los propios o los de los demás. Pero es importante que podamos entender algo. Nuestra mente está perceptiva, está lista para atrapar toda clase de impresiones. Así es que si tu mente recibe a través de tus ojos, a través de tus oídos, a través de tu boca, impresiones incorrectas, figuras, objetos, dibujos, fotografías, escenas incorrectas, como aquel que pasa viendo películas de pura crítica o de puro chisme, o aquel que pasa viendo novelas en donde son puras pasiones y deseos desordenados, o aquellos cristianos que entregan sus vidas sus mentes y sus ojos a la pornografía y todo este tipo de cosas. Entonces nuestra capacidad de soñar se va a ver mermada, nuestra capacidad de imaginar en Cristo, nuestra capacidad de ser sensibles a la palabra del Señor se va a ver mermada. ¿Por qué? Porque nuestras conciencias están, o aquellos que están, digamos que esclavos de un mal hábito en lo que ven, en lo que oyen, en lo que hablan, en lo que piensan, de cosas negativas, entonces han permitido que sus conciencias ya no puedan resistirles porque han aceptado aquellas cosas negativas, y entonces su impresión, su corazón está lleno de todas estas cosas. Y es más difícil que un creyente que ha estado alimentándose de tantas impresiones negativas pueda discernir o pueda percibir o pueda ser sensible. No es que Dios deje de hablar, sino que el creyente en estas condiciones puede ser insensible a poder recibir, a poder percibir, a poder imaginar, a poder soñar. Y mucho más va a tener dificultad. Es decir, mucho menos va a poder declarar o que un sueño le sea revelado, pero no es imposible. Pero la manera más correcta es que nuestras mentes estén expuestas a lo positivo, pero sobre todo a la palabra del Señor. Que nuestras mentes estén expuestas a la bendición que trae la palabra, a que nuestras mentes estén expuestas a la declaración de la palabra. No solo lo que nuestros ojos ven y nuestros oídos oyen, sino también lo que nuestra boca declara, para que haya una armonía y una sincronía entre lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, la palabra del Señor y lo que hay en nuestro espíritu. Así es que José dijo, ¿no son de Dios las interpretaciones? Dios siempre tiene la respuesta para todo. Dios quiere ayudarte en todas las áreas de tu vida. Más adelante vamos a ver un poco más acerca de cómo los hermanos de José, que eran malos, y después que hubo una hambruna tuvieron que emigrar a Egipto. Y allí en Egipto, José, que era el segundo de Faraón, los pone en aprietos. Los acusa de ser espías. Y aquellos temen por sus vidas. Pero prácticamente vamos a ver, y solo me estoy adelantando un poquito, que el propósito de Dios era que los hermanos de José
llegaran a negarse tanto a sí mismos, que perdieran su confianza tanto en sí mismos, que dejaran de ser en sí mismos, para que entonces pudieran beber, disfrutar, apreciar y recibir la bendición que Dios tenía para ellos y para su padre a través de lo que Dios estaba haciendo en José y a través de José. De la misma manera, Dios quiere que nosotros no seamos necios ni tercos, sino que lleguemos a negarnos de tal manera a nosotros mismos que no nos creamos que tengamos fuerza o intelecto o algo que pueda impedir que Dios manifieste su gloria y su poder, que pueda impedir que la sabiduría de Dios nos guíe, que pueda impedir que el Espíritu de Dios nos guíe, porque cuando queremos ser nosotros, entonces Dios no puede operar, porque nosotros tenemos que ver con la carne. Por eso el Señor Jesucristo dice en Juan 15, separados de mí nada podéis hacer, pero es necesario que el hombre se examine, que el hombre sea renovado en su mente por la palabra del Señor, para que esté siendo menos carnal, menos esforzado en sus propias fuerzas, valga la redundancia, y llegue a negarse a sí mismo, que llegue al final de sí mismo, porque entonces cuando nosotros llegamos al final y entendemos que no tenemos nada de nosotros en lo cual podamos soportarnos, fortalecernos o apoyarnos o recurrir, entonces vamos a solicitar, vamos a recurrir, vamos a aprovechar, vamos a echar mano del poder de la bendición, de la gloria de Dios que ya nos fue dada en Cristo Jesús. Así es que dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó el sueño a José y le dijo, yo soñaba una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos y cómo brotaba y arrojaba su flor y viendo sus maduros, sus racimos de uva y la copa de Faraón estaba en mi mano y tomaba las uvas y las exprimía en la copa de Faraón y daba yo la copa en mano de Faraón. José le dijo, esta es la interpretación, esta es la declaración del sueño del copero. Dice, los 3 racimos o los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días, Faraón levantará tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. José sabía lo que habría de venir, que Dios estaba por cumplir su palabra. Déjame decirte que José fue vendido alrededor de los 17 años. Y hasta que José fue puesto como segundo de Faraón, tenía 30, es decir, pasaron 13 años. Es decir, no fue de inmediato. Hubo un proceso y José siempre mantuvo un corazón íntegro para con el Señor durante todos esos 13 años. Dice, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiese en la cárcel. Entonces, no es que José tenía un espíritu quejoso, un espíritu amargado, un espíritu frustrado, sino José sabía lo que Dios iba a hacer y simplemente está haciendo énfasis en lo que él ha creído. Le está diciendo al copero, acuérdate de mí, acuérdate de mí. José sabía que el copero iba a estar en casa de Faraón y le dijo, cuando estas cosas sucedan, acuérdate de mí. Dice entonces, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza y en el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para Faraón y las aves lo comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y le dijo, esta es la interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de los 3 días Faraón quitará tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado. Y el versículo 23, dice así. Y el jefe de los coperos no se acordó de José,
sino que lo olvidó. José sirvió al copero y al panadero y a todos los presos incondicionalmente, porque José era un hombre íntegro, porque José era próspero y José había sido bendecido y estaba siendo bendecido por Dios. Ahora, el copero fue levantado, se cumplió la declaración del sueño de José y el panadero también fue levantado, pero fue llevado a la horca y sucedió tal cual lo hizo José. Ahora dice la escritura que el copero, después que fue restituido, no se acordó más. Dice, el copero no se acordó más de José. Al menos hasta este momento, el copero que fue restituido no se acordó más de José. Es decir, no había manera de que José fuera ayudado de una forma carnal. Es decir, con sobornos, con yo te ayudo y tú me ayudas, sino que era necesario que el resultado de lo que se manifestara en la vida de José fuera expresado claramente por el poder de Dios a través de la vida de José, por la abundancia de gracia y la justicia de Dios. La justicia de los hombres no es justicia, sino hay muchas injusticias. Y los hombres pueden tener mano poderosa aquí, y hombres pueden poner y hombres pueden quitar. Pero si Dios hace las cosas, Dios puede abrir puertas que los hombres no pueden cerrar y Dios puede cerrar puertas que los hombres no pueden abrir. Pero José no se inquietó, José no se frustró, José no se amargó, porque pasó tiempo y José entendió que Dios habría de cumplir, aunque el copero no cumplió. Es decir, el copero se olvidó de José, pero nosotros los creyentes no hacemos las cosas condicionalmente, o al menos no debemos hacer estas cosas. Nuestro galardón y nuestra recompensa viene de Dios y no de los hombres. Malamente estaríamos pensando o actuando, o estaría mal nuestra esperanza si nosotros deseamos recibir la recompensa de los hombres. Humanamente hablando, uno podría pensar que si hacemos el bien, pues es conveniente que a quien le hacemos el bien, mañana o temprano, aquella persona nos devuelva el bien que hicimos. Pero muchas veces sucede que tú haces el bien y aquellas personas, cuando son bendecidas, nunca más se acuerdan de ti. Yo recuerdo una historia de un hombre que no le iba bien económicamente, tenía algunos negocios o algunos negocios, pero no le iba bien. Y yo recuerdo que aquel hombre fue a la iglesia y habló con el pastor y le dijo allá al pastor, a los líderes de la iglesia, oye, oren por mí, porque si Dios me bendice, yo entonces voy a bendecirlos a ustedes, voy a bendecir la iglesia y voy a económicamente y voy a sembrar en la iglesia. Bueno, pues déjame decirte que fue enseñado a sembrar aún en lo poco y Dios lo bendijo grandemente. Pero una vez que sucedió la bendición, aquel hombre se olvidó, no solo del líder, del pastor de la iglesia. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque uno tiene que aprender que es un proceso en el que la palabra es sembrada y la palabra da fruto. Las cosas no pueden venir de la noche a la mañana, por eso Dios no quiere que vivamos de milagros. Aunque los milagros están disponibles, como a esta persona le sucedió, porque fue en muy poco tiempo, fue un milagro poderoso de Dios. Pero Dios no quiere que vivamos de milagros. Recuerden que si queremos vivir de milagros, tenemos que entender que los milagros siempre vienen por causa de que antes se vive en una crisis. Pero los milagros no traen sustento, no traen fundamento, no nos transforman. Los milagros son en ese momento, no son eternos, no permanecen. Alguien que es sanado de sus pulmones por un milagro poderoso de Dios, pero después sigue fumando, el día de mañana le puede regresar enfermedad a sus pulmones. Es decir, un milagro no causa que una vez que sucede algo en tu vida permanezcas así, no. Ni tampoco es completo, porque aquella persona quizá necesitaba ser sanada
pulmones y también sanaba de sus riñones, pero Dios nada más, el milagro, la fe apropió la sanidad en los pulmones y no en los riñones. Así es que Dios no quiere que vivamos así, sino que prosperando en la palabra, sino entendiendo, conociendo, entendiendo y creyendo correctamente en la palabra y permaneciendo en ella, seamos transformados por la renovación de nuestras mentes y por el poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas, de tal manera que permaneciendo aprendamos a vivir en lo mejor de Dios y entender que todas las promesas que necesitamos para la vida y la piedad, es decir, Dios nos ha dado el poder para hacer las riquezas. Así es que la abundancia, la prosperidad, la salud, el bienestar, la manera de tener buenas relaciones y restaurar relaciones tienen que ver no con los milagros, aunque a través de un milagro puede suceder algo extraordinario que puede restaurar. Pero para poder permanecer necesitamos caminar en lo mejor de Dios. Es más fácil apropiarse de un milagro cuando caminamos en lo mejor de Dios, en la palabra, que caminando carnalmente y a través de la fe de otro recibir un milagro. De estar viviendo en crisis y a través de la fe de otro o de una fe de un momento recibir un milagro. Pero eso no nos va a enseñar, eso no nos va a transformar, eso no va a ser una bendición continua para nosotros. Pero entonces aquí podemos ver cómo José el soñador permanecía y sabía que la recompensa y sabía que la palabra había venido de Dios y él no estaba esperando de parte de los hombres o motivado por los hombres que las cosas de su propósito fueran manifestadas por causa de la fuerza, de la voluntad de los hombres, ni por más poderosos que fueran, aún ni Faraón. Pero José estaba firme y seguro y simplemente cuando confesaba que él estaba injustamente en la cárcel era porque él sabía que era temporal. Él estaba declarando que ese momento era temporal y que no importaba las injusticias humanas, pero él confiaba en la justicia de Dios y Dios habría de cumplir lo que le había prometido. Recuerde, el sueño de José era que sus padres y sus hermanos se iban a postrar ante él. Y eso sucedió mucho tiempo después, cuando José cumplió los 30 años, que entonces, o más de 30 años después, vamos a ver con detenimiento los tiempos, pero de los 17 a los 30 fue el tiempo en que José se tardó del pozo al palacio de Faraón. Así es que tú y yo debemos aprender de estas cosas, de cómo tenemos que perseverar en la palabra para echar mano y saber que Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios poderoso y nos ha llamado a vivir y a reinar en este mundo a su manera, con todos sus recursos, en el poder del Espíritu Santo, caminando en la fe, en la palabra, en la salud, en el bienestar, en la prosperidad, en la vida abundante de Cristo Jesús. Padre, gloria, honor y alabanza sean dadas a ti, a Cristo y al Espíritu Santo. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo, quienes reciben de la abundancia de gracia y del regalo gratuito de tu justicia, Señor, y podemos declarar en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.